Yo he entrado a los mataderos. I've been in a slaughter. Los animales sienten, huelen la sangre y sienten el dolor. The animals feel the pain, they smell the blood. Las vacas especialmente están escuchando los gritos de dolor. Especially the cows, they're hearing the other Los cows. chanchos gritan como locos. The pigs squeal like Parecen crazy. humanos. They sound like humans. Pero un matadero de corderos es interesante. But slaughter of sheep is different. No dicen nada. They don't say anything. Por eso la Biblia es interesante que Jesús eligió ese símbolo, ¿no? So it's interesting. The Bible says that Jesus, that's Jesus' symbol. Hay cementerios por todo el mundo. There are cemeteries all over the world. A veces así nomás en el monte aquí descubrieron donde habían asesinado a mucha gente y encontraron cuerpos enterrados por todo el monte ahí. Sometimes in the woods, there's people buried all over the woods. Parece que muchos habían sido asesinados ahí. A lot of them had been assassinated there. Hemos perdido muchos seres queridos. We have lost a lot of loved ones. A veces simplemente una crucecita se ve al lado del camino. Sometimes just a simple cross. Otras veces en diferentes culturas hay diferentes tipos de tumbas. Sometimes in different cultures, there's different types of headstones. Aquí en Bolivia vemos mucho de esto en las ciudades. Here in Bolivia, we see a lot of this in the cities. En China, diferentes formas. In China, different types. No puedo leerlo, pero yo sospecho que no está toda la información que normalmente ponemos nosotros. I can't read it, but I suspect not all the information is there that we put on our El headstones. nombre, la fecha de nacimiento, fecha de muerte no está ahí, no creo. The name, the date of birth, the date of death. Aquí hay un cementerio en Estados Unidos, un cementerio militar. Here is a cemetery in the U.S., a military cemetery. Cada piedrita lápida ahí es un soldado, Every headstone there is one soldier, una persona, one person, padre de familia, hijo. father, a son. Mira cuántos hay. Look how many there are. Hasta donde el ojo puede ver, ahí hay lápidas. As far away as the eye can see. Este es uno de los más famosos. This is one of the most famous ones. La esposa del emperador en India, The wife of an emperor of India, su esposa favorita. his favorite wife. Y le hizo todo eso And para ella. he built all this for her. Es una de las maravillas del mundo. It's one of the marvels of the world. Terrible es la muerte. Death is terrible. Es el enemigo It's the enemy de todos nosotros. of all of us. ¿Será que hay vida después de la muerte? Is there life after death? ¿O termina todo ahí con la muerte? Or does everything end with death? La mentira de Satanás, la primera mentira era en el jardín de Edén. The lie of Satan, the first lie in the Garden of Eden. Le dijo a Eva, ¿qué te dijo Dios? ¿Que si comas de este fruto? Ella dijo, si comemos, morirás. What did God say to you, Eve? If you eat from this fruit, you'll die. And Eve said, Y we'll él die. dijo, ciertamente no morirás. And he said, certainly you will not die. Y Eva creyó esa mentira. And she believed that lie from the serpent. Pero el mundo todavía está creyendo esa mentira. But the world is still listening to that La lie. Biblia claramente dice que los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. The Bible says that the living know they will die, but the dead know nothing. Eclesiastés 9:5. Ecclesiastes 9:5. Jesús enseñó que la muerte es un sueño Jesus taught that death is a dream, y duermes. and you sleep. Lázaro, Lazarus, amigo de Jesús, friend of Jesus, murió. died. ¿Y dónde se fue Lázaro cuando murió? And where did Lazarus go when he died? Cuando uno muere, ¿se va al cielo o se va al infierno? Dicen la gente. When you die, do you go to heaven or do you go to hell? Pero People Lázaro say. no se fue a ningún lugar. But Lazarus didn't go anywhere. Estaba durmiendo He was sleeping por 4 días, for 4 days. hasta que Jesús vino y lo despertó. Till Jesus came and awoke him. Entonces, no es un espíritu So it's not a spirit que al morir, el espíritu conscientemente vuelve y está en el cielo gozando. When you die, a spirit comes up and he goes up to heaven and he's there Esto es lo que rejoicing. creen muchas de las personas, That's what a lot of people believe. cristianos. Christians. Aunque la Biblia no lo apoya,
Even though the Bible doesn't say it, El poder del dador de la vida vuelve al dador, sí. the power of the giver of life returns to the giver of life. Cuando yo vuelo y el capitán también, los dos volamos aviones, When he flies, when we both fly, tenemos que llenar un plan de vuelo. we have to fill out a flight plan. Y muchas veces el plan de vuelo dice, ¿cuántas almas están a bordo? And many times it says, how many souls on board? ¿Qué le ponemos? What do we put down? Cada persona viva que está ahí, le ponemos un como alma en pasajero. Every passenger, every living soul in the airplane we put down. Pero con esta forma pueden haber miles de almas flotando en el avión ahí, no se sabe quiénes son. But with this form, there could be thousands of souls floating around in the airplane. Y si en algún momento, And if at some point, muchas gracias, si en algún momento and at one point, se muere una persona, digamos, y llevamos el cuerpo a su casa, if a person dies and we're carrying the corpse in the airplane, no ponemos un alma. we don't put a soul down. Decimos, estamos llevando un cuerpo. We say we're taking a body. A ¿Sí o corpse. no? Yes or no? Sí, no se coloca como pasajero a un cuerpo. We don't put a dead person in as a Es el person, transporte de un passenger. cuerpo. It's the transport Está of a muerto. corpse. He's dead. Lo mismo también. The same. Cuando el poder de vida entra al cuerpo, entonces es un alma viviente, dice la Biblia. When the power of the life of the Lord sends to a person, it's a person is living. Es un alma viviente. It's a living soul. Si se muere, If he dies, queda el cuerpo, there remains the el body. poder de la vida vuelve al dador de la vida. The power of life returns to the giver of Pero life. no es un alma así que flota y está escuchándote. But it's not a spirit that's floating there and hearing you. Muchos cristianos creen eso. Many Christians believe that. Pero si tú crees que las almas viven todavía, But if you believe that that the ghosts exist or live still, entonces no tienes ninguna protección contra un demonio que se aparezca y que te hable y diga, yo soy tu mamá muerta, tu padre, tu abuelito. so you have no protection against a demon that will come up and they'll say to you, I am your grandmother, your mother, or your dad. Como le mencioné hace unos años atrás, Like I mentioned some years ago, un amigo mío, un abogado de mucho renombre, a friend, a lawyer, a renowned lawyer, que había sido embajador de Bolivia en su momento, which was an ambassador of Bolivia in his time, él me dijo que estaba en el cementerio poniendo flores en la tumba he told me he was at the cemetery leaving some flowers at the tomb de su abuelo, of his grandfather. pero vio una mujer aparentemente poseída, un tipo de bruja, And he saw a lady that was possessed, a type of witch. y ella se acercó y le habló. And she came up to him and talked to him. Pero no era ella que habló, era su abuelo. But it wasn't her, it was his grandfather. Reconoció la voz inmediatamente. He recognized the voice immediately. Y de la boca de la bruja salió las palabras de su abuelo. And from the mouth of the witch came the words of his grandfather. Hola, Nandito, ¿cómo estás? Hello, how are you? Fernandito. Fernandito. Le dijo, yo estoy aquí vigilando de ti. I'm here watching over you. No te preocupes, yo estoy siempre a tu lado. Don't worry, I'm always by your side. Y te voy a cuidar. And I'm going to take care of you. Él se asustó. He became scared. ¿Cómo puede ser mi abuelo? How can that be my grandfather? Decidió hablar y se fue a hablar con el cardenal. He decided to speak to the cardinal. Como era una persona de renombre, tenía acceso al cardenal que todos tienen. So he was a renowned person, so he had access to the cardinal. Se fue al cardenal. He went to the cardinal. Padre, dígame, Father, tell me, mi abuelo me habló. my grandfather spoke to me. ¿Era mi abuelo o no era mi abuelo? ¿Qué hago? Was he my grandfather or was he not? What do I do? Lo que el cardenal debería haberle dicho What the cardinal should have told him, es que la Biblia dice que los muertos nada saben. that the Bible tells us that the dead know nothing. El cardenal no le dijo eso, But the cardinal didn't tell him that. porque el mismo cardenal creía en los muertos. Because the same cardinal believed in dead people. No sabía lo que la Biblia dice. He didn't know what the Bible Entonces le said. dijo, doctor, no se preocupe, su abuelo siempre está a su lado So he said, Doctor, don't worry. Your grandfather's always by your side. y va a cuidar de ti, como dijo. And he will take care of you like a son. Entonces era mi abuelo.
And so that was how he was said. Entonces el cardenal le dijo, no, si los muertos siempre están ahí a nuestro lado. And the cardinal said, no, but the dead are always there by our side. Cuando nosotros elegimos a un nuevo papa en el Vaticano, When we elect a new pope in the Vatican, todos los papas muertos aparecen ahí y nos ayudan a elegir a otro papa. all the previous dead popes appear and they help us to elect a new pope. O sea, el papa supuestamente Ratzinger ya acaba de morir. So apparently Ratzinger, I think it was, Ratzinger. Ratzinger has just died. Y supuestamente cuando elijan a otro nuevo papa, si llega ese momento, And apparently if they elect another pope, when that moment comes, Ratzinger va a aparecer allá en el concilio y va a ayudarles a elegir otro papa. Ratzinger will appear again in the council and will help them elect a new pope. ¿Está muerto Ratzinger o está vivo todavía? So is Ratzinger dead or is he still alive? ¿Mi abuelo está muerto o está vivo? And my grandfather is dead or is he still alive? La Biblia dice que son espíritus de demonios. The Bible says there are spirits of demons. La Biblia prohíbe que hablemos con los muertos The Bible prohibits that we speak to the dead porque son demonios. because they're demons. Pero el que no sabe, But those that don't know, habla con los muertos. speak to the dead. Y todas las películas que se ven hoy en día, todos dan la impresión que nuestros seres queridos están vivos todavía. And all the movies that are out there, they give the impression that our loved ones are still alive. Ese es para el mundo cristiano. This is for the Christian world. Y lo que mi yerno, el hermano Richard, predicó esta mañana, What Richard preached this morning sobre esa alma que salió, espanto que salió ahí, fantasma. about that ghost that appeared there that came out. En los años 1975, 70, por ahí, cuando yo todavía era jovencito, esa película de Casper salía por todos lados. In the 70s, when that movie came out of Casper, it was everywhere. El diablo estaba queriendo enseñar a los niños que después de la muerte todavía uno puede comunicarse con los muertos. The devil was trying to teach kids that after death, the dead can still speak to you. Satanás está mintiendo, repitiendo la misma mentira de Eva. Ciertamente no morirás. Satan is repeating the same lie he told Eve. Surely you will not die. Pero ahora quiero hablar a los adventistas del séptimo día. But now I want to speak to the Adventists, the Seventh-day Adventists. Los adventistas del séptimo día es un grupo muy pequeño del mundo cristiano. Seventh-day Adventists are a small group of a larger Christian group. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias. God has sons and daughters in many churches. Pero hay mentiras específicamente preparadas para la iglesia adventista. But there are specific lies specially prepared for the Adventist church. Aquí vemos algunas. Here we can see some of them. Faltan muchos años para que venga Cristo. Jesus is still many years away. Así que puedo ignorar el trabajo de preparación So I can ignore the work of getting ready que Jesús está haciendo en el lugar santísimo ahora that God is doing right now in the holy place para preparar a su pueblo to prepare his people para el fuerte pregón for the loud y cry el sellamiento. and the seal. Número 2. Number 2, Yo no necesito creer en las amonestaciones del espíritu de profecía I don't need to believe in the spirit of prophecy and the warnings para prepararme a reconocer las decepciones que vendrán sobre el mundo. in order to prepare for the deceptions that are coming over the world. Ni siquiera creo en la inspiración del espíritu de profecía de la hermana White. I don't even believe in the spirit of prophecy of Ellen White. Número 3. Number 3, Puedo seguir pecando hasta que venga Cristo. I can continue to sin until Jesus returns. No tengo que dejar que Dios me limpie de toda maldad. I don't have to let Jesus cleanse me from all unrighteousness. Y tengo algunas notas ahí. And I have some notes here. La mayoría de adventistas no se darán cuenta que están perdidos hasta que empiecen a caer las plagas sobre ellos. Most Adventists will not realize they are lost until the final plagues of God's wrath fall upon them. Los pastores y miembros sufrirán las plagas juntos. The pastors and the members will suffer the plagues together, A menos que se preparen antes que cierre la puerta. unless they prepare before the doors close. Si tú eres un cristiano evangélico, católico, pero consagrado a Dios, If you're a Christian, evangelical, a Catholic, but consecrated to God, podrás decir, ¿y por qué los adventistas tienen una preparación especial? and you could say, so why do the Adventists have a special preparation? Es que la iglesia adventista tiene una misión especial. The thing is, the Adventist church has a special mission. Son mensajeros especiales elegidos, entienden la verdad,
They are special messengers that understand the truth. Han recibido luz especial sobre salud y profecías. They have received special light over prophecy and health. Y su misión es de preparar al mundo para la venida de Cristo. And their mission is to prepare the world for his soon second coming. Pero ellos tienen que ser sellados But they have to be sealed, y tienen que recibir el Espíritu Santo en la lluvia tardía and they have to receive the Holy Spirit in the latter rain, para poder predicar a todo el mundo y preparar al mundo para la venida de Cristo. so they can preach to the whole world and prepare the world Entonces, for the second coming of Ellos Christ. son una minoría de todos los hijos de Dios, So they are a minority of all of God's children. pero tienen una misión especial. But they have a special mission. Llamar atención al mundo, llamarles al carácter de Dios y la ley de Dios. So they can demonstrate to the world God's law and his character, Y cómo prepararnos para recibir a Jesucristo. and how to prepare ourselves to receive Christ. Esa es su misión. That's their mission. Entonces ellos tienen que recibir esa preparación porque muy pronto se va a cerrar la puerta y ellos ya no podrán ser salvos. So they have to receive that preparation because the door is soon closing and they will not be saved. Los demás que nunca escucharon, The rest that have never listened, ellos tendrán una oportunidad, la puerta sigue abierta para ellos, they will have an opportunity. The door is still open for them, pero no los adventistas. but not the Adventists. Es ahora que tienen que preparar. It's now that they have to Si tú prepare. postergas y duermes ahora, If you delay and you sleep, vas a perder tu salvación. you're going to lose your Tu salvation. vecino puede ser salvado, pero tú no. Your neighbor could be saved, but not you. Así que son mentiras especiales para el mundo adventista. So those are special lies for the Adventist world. Todo el mundo tiene que demostrar su lealtad a Dios o su lealtad a los hombres. The whole world has to demonstrate their loyalty to God or to the world. El mundo se va a separar en dos grupos. The world will separate into two groups: Los dispuestos a obedecer a Dios y los dispuestos a obedecer a los hombres. those who want to obey God and those who want to obey men. Satanás mismo se va a meter en la batalla. Even Satan himself will be in the battle. Él va a aparecer como un ángel de luz. He will appear like an angel of light. Dice aquí en 2 Corintios 11, 14, y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. 2 Corinthians 11:14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Va a aparecer Satanás como Cristo mismo. Satan will appear like Jesus Christ himself. Va a aparecer en ciudades y países por todo el mundo. He will appear in cities and places all over the world. Va a decir que es Jesucristo que ha llegado. They will say, that's Jesus that has arrived. Va a tener una cara hermosa, palabras que te van a tocar y arrancar el corazón. He will have a beautiful face and beautiful words that will touch your heart. Va a sanar a los niños. He's going to heal people. Va a sanar a los cojos. He's going to heal the lame. Va a dar vista a los ciegos. He's going to heal the blind. Y la gente va a arrodillarse y decir, Jesucristo finalmente ha llegado. And people will believe it and they'll say, Jesus has finally arrived. ¿Y cómo vas a saber si es Jesucristo o no? And how will you know that that's really Jesus? Porque Él va a decir que ha cambiado la ley de Dios. Because he will say that he has changed the law of God. Pero la ley de Dios es su carácter. But the law of God is his character. Nunca Dios cambia. God doesn't change. Su santa ley es eterna. His holy law is eternal. Jesús mismo Jesus himself nos dijo en Mateo 24 que debemos temer de no ser engañados. said in Matthew 24 that we should be afraid to not be deceived. Esa última prueba que viene al mundo va a determinar tu destino eterno. That last test that comes to the world will determine your Vida eterna o muerte eterna. eternal life or eternal death. Aquellos que escogen obedecer a Dios y su día de santo, Those that decide to follow God in his holy day, el séptimo día, the seventh day, el sábado, Sabbath, y aquellos que deciden obedecer al nuevo orden mundial y su día, and those that decide to follow the new world order and their el día day, que Roma separó, the day that Rome el separated, domingo. Sunday. El único fundamento del domingo como día santo viene de una ley romana. The only fundament of Sunday comes from a Roman law. Uno recibe vida eterna, One receives eternal life. los que rechazan la ley de Dios van a recibir las plagas y la muerte eterna. Those that reject God's law will receive the plagues and eternal death. Pronto todos los hijos de Dios Soon, all of God's children tendrán su oportunidad para tomar su decisión final. will have their opportunity to make their final choice. Ayer estaba hablando con un amigo notario.
Yesterday, I was speaking to a friend, y él me dijo, ora por mí, por favor, y por este negocio, y me llevó a su oficina. and he said, please pray for me and my business, and he took me to his office. Y después me dijo, nosotros guardamos domingo, me dijo. And then he told me, we keep Sunday. Es que no tengo alternativa, tengo que estar al tanto y el sábado tengo que trabajar, me dijo. I think he said, I don't have an alternative. I have to be on top of things, and on Sabbath I have to work. Doctor, le dije, Dios conoce su corazón. I said, Doctor, God knows your heart. Llegará el momento en el futuro The moment will come in the future cuando usted tendrá que tomar una decisión final para Dios o para los hombres. when you will have to take a final decision for God or for men. ¿Va a arriesgar su trabajo por obedecer a Dios o va a no arriesgar su trabajo y obedecer a los hombres? Are you going to risk your job for God, or are you going to obey men instead of God? Gracias, me dijo. Thank you. Voy a estar orando. I will be praying, he said. Yo voy a orar por usted también, doctor. And I will pray for you too, Doctor. En los días de Noé, In the days of Noah, sin duda Noé tenía probablemente familia. without a doubt, Noah had family. Tíos, tías, sobrinos, Aunts and uncles and nephews, su esposa también. and his wife, Sus hijos tenían suegros, his children. hermanos y hermanas, yernos y nueras. So he had nephews and nieces, and he had a family. Pero dice en Mateo 24, 37, 38, como más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Matthew 24, 37, 39, but as the days of Noah were, so shall also be the coming of the Son of Man. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Igual, The same, ¿cómo fue en los días de Noé? like it was in the days of Noah. Prosperidad, Prosperity, vida, salud, life, health, violencia, crimen, mundanalidad. violence, crime, immorality, Pero se perdieron todos. but they were all lost. Aún los carpinteros que ayudaron a construir el arca no entraron. Even the carpenters that helped build the ark did not enter. Alguien puede decir, no, pero yo trabajo para la iglesia, he trabajado para la iglesia muchos años. Dios no me va a hacer perder porque yo soy empleado de la iglesia. Somebody could say, I've worked for the church many years. I'm not going to be lost because I work for the church. Todos los empleados de Noé se perdieron. All the employees of Noah were lost. Hicieron el arca que Dios ordenó, pero todos se perdieron. They built the ark that God commanded, but they were all lost. En los días de Jesús, In the days of Jesus, los líderes religiosos, los judíos, the religious leaders, the Jews, pensaron, tenemos una estructura en la iglesia, they thought, we have a structure in the church, en esta nación. in this nation. Tenemos que proteger esa estructura. We have to defend that. Tenemos que proteger a la iglesia. We have to defend that structure in the church. Y como dijo el sumo sacerdote, And like the high priest said, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no que toda la nación perezca. it is expedient for us that one man should die for the people and that the whole nation perish not. O sea, los judíos estaban dispuestos a matar y asesinar, So the Jews were ready to kill and murder, violar la ley de Dios to violate God's law, para poder proteger el sistema. to be able to protect that system. ¿Por qué no se preguntaron qué dicen las escrituras? Why didn't they ask themselves, what does the Bible say? Allí nos dirá si Cristo es el Mesías. There it will show us if Christ is the Messiah. No, yo tengo que proteger mi trabajo y mi autoridad. No, I have to protect my work and my authority. 4 veces 4 times, Jesús usó la palabra sobre engaño en Mateo 24. Jesus used the word deceive in Matthew 24. Y 2 veces dijo, no lo creáis. Mira lo que dice. And twice he said, Believe it not. believe it not. Mirad que nadie os engañe. Versículo 4. Look, that nobody may deceive you. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. And there will many coming, they'll say, I am the Christ, and many who will be deceived. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Many false prophets shall rise and shall deceive many.
Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allá está, no lo creáis. If any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. And shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Y si os dijeren, mirad, está en el desierto, hablando del falso Mesías, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creéis. And if they say to you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué pasará en los últimos días? So the disciples asked Jesus, what will happen in the last days? Engaño, 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 no creáis, no creáis, no vayáis. Deception, 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 don't go, don't believe it. Estamos viviendo en esos días. We're living in those days. Mentiras, engaños. Lies, deceptions. La nación entera judía fue engañada. The whole nation of Israel was deceived. El mismo pueblo de Dios. The same people of God. Algunos individuos sí se salvaron. Some individuals were saved. Siempre la puerta está abierta para los que quieren obedecer y creer, Always the door is open to those who want to believe hasta que se cierra la puerta. until the door is Y closed. la puerta se cerró para Noé y nadie más entró. And the door closed for Noah and nobody else entered. La puerta se va a cerrar para la iglesia adventista muy pronto y nadie más va a entrar. The door will close for the Adventist church and nobody else will enter. Algún día la puerta se va a cerrar para todo el mundo y nadie más va a entrar. And one day that door will close for the whole world and nobody else will enter. En esta última generación, This last generation, si solamente crees a tus líderes if you only believe your leaders y sigues ciegamente a los hombres, and you follow blindly men, te vas a perder. you're going to be lost. Todos los líderes religiosos y políticos del día de Noé se perdieron. All religious leaders, political leaders in the day of Noah were lost. Huyeron a las montañas más altas, They ran to the highest hills, pero se ahogaron todos. but they all drowned. Algunos líderes son sinceros, Some leaders are sincere, pero están engañados. but they're deceived. Hay algunos que no están engañados But there are some that are not deceived y son sinceros. and they're sincere. ¿Cómo sabes la diferencia? How do you know the difference? Estudiar la palabra de Dios. Study God's word. ¿Qué dijo Jesús de los que hacen esto? What did God say? What did Jesus say about those that do this? A ver. Si el ciego guía al ciego, ¿qué pasan con los dos? If the blind leads the blind, what happens to Ambos both se of them? caen en el pozo. They both fall in the well. Si tú sigues a otro ciego y tú ciego también, los dos se van a caer por precipicio. If you follow a blind person and you're also blind, both of you will go down. Algunos líderes en la iglesia son siervos de Babilonia, Some people, some religious leaders in the church are blind of Babylon, como los chivos Judas, que llevan a las ovejas a su muerte. like the goats, Judas goats that take them to their death, The sheep. the sheep. Algunos Some. no son siervos de Babilonia, solamente están en el engaño. Some are not servants of Babylon, they're just deceived. Algunas iglesias tienen tanta influencia de Babilonia adentro Some churches have so much Babylon influence inside of them que cuando Babilonia dice cierren las iglesias por asuntos de salud, por 6 meses cierran las iglesias. that when Babylon says close the churches because of health reasons for 6 months, Pero algunas iglesias nunca cerraron sus puertas. but some churches never close their door. Qué valentía What bravery de esos pastores. from those leaders. ¿Cómo van a cerrar las puertas de una iglesia? How are you going to close the doors to a church? Si a fuerza me lo cierran es una cosa, pero voluntariamente obedecer y cerrar es otra cosa. If they force you to do it, it's one thing, but if you voluntarily do it, that's another thing. Muchos pastores dijeron, no vamos a cerrar nuestras puertas. Many pastors put their foot down and said, no, we're not going to close our doors. Por influencias de Babilonia, By influence from Babylon, dentro de la iglesia, inside the church, algunas denominaciones some denominations animaron a sus miembros
They encouraged their members, forzaron casi a sus miembros they almost forced their members para tomar inyecciones que llegaron a ser fatales para muchos, to take injections that were fatal to many, o los dejaron menos válidos. or they became invalids. Babilonia ha penetrado al pueblo de Dios en muchos lugares. Babylon has penetrated God's people in many places. Mientras el mundo se despertó a la realidad del peligro de la ciudad, While the world awakened to the dangers of city life, mientras muchos ricos o los que tienen un poco de dinero se actuaron con rapidez para poder comprar y construir en el campo, while many people with wealth acted quickly to buy land and build in the country, algunas iglesias some churches están diciendo, no se vayan al campo, quédense en la ciudad. are saying, don't go to the country, stay in the city. ¿Para qué? Para morir. For what? So they can die? Si sigues ciegamente a los líderes, vas a morir. If you follow blindly the leaders, you will die. Pero ¿cómo podemos ser salvos? But how can we be saved? Aquí hay la palabra de Dios. Here is the word of God. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Santifícalos en la verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesús es el único camino. Jesus is the only way. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. La verdad, Jesucristo, Él es el único, The truth, Jesus Christ, that's the only la way. única manera. The only way. Tenemos que ser salvos por Jesucristo, We have to be saved by Jesus, por fe, by faith, no por obras. not by works. Debemos nacer de nuevo. We need to be born again. Si seguimos las tradiciones humanas, If we follow men's traditions, Jesús dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesus said, but in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. No podemos ser salvos sin ser leales y obedientes a Dios. We cannot be saved without being loyal and obedient to God. No podemos ser salvos creyendo mentiras. We cannot be saved listening to falsehoods, to lies. ¿Quién es el padre de la mentira? Who is the father of lies? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a los líderes judíos. Jesus said, ye are your father, the devil. Y Ye los of your father, deseos, devil. los deseos de su padre, de vuestro padre, queréis hacer. And the lusts of your father ye will do. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, porque no hay verdad en él. because there is no truth in him. Cuando habla la mentira, de suyo habla porque es mentiroso y el padre de la mentira. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Así que pueblo de Dios, despierta. So, people of God, awaken. Y si continúas durmiendo, perecerás. And if you continue sleeping, you will perish. Ora a tu Padre Celestial como nunca has orado antes. Pray to your Father in heaven like you've never prayed before. Estudia la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te ilumine y te enseñe. Study the Bible and plead with the Holy Spirit to guide you and to teach you. Todo lo que escuchas en la iglesia, compáralo con la palabra de Dios. Everything that you hear in church, compare it with the Word of God. Si estás dispuesto a pagar lo que cueste para obtener esa paz y gozo de Dios, If you're ready to pay whatever it costs to have that peace and that love of Christ, aún perder tu trabajo, even to lose your tu job, reputación, your reputation, tus bienes, your goods, aún tu propia vida. even your own life. Porque Jesús dijo, los que pierden su vida la ganarán. Because Jesus says those who lose their life will regain it. Ese es el don de vida que Dios está dispuesto a darte. That is the gift of life that Jesus is willing and ready to give you. ¿Estamos dispuestos? Are we ready? ¿Cómo nos defenderemos? How will we defend ourselves? Con esta palabra aquí. With this word here. Que Dios la bendiga. May God bless you. Gracias. En la penumbra del crepúsculo de la historia humana, donde las sombras de la incertidumbre parecen alargarse sobre el horizonte de la fe, es imperativo que volvamos nuestra mirada hacia el origen mismo de la luz y la verdad. Imaginemos por un momento el escenario más sublime jamás habitado por el hombre, el jardín del Edén. Allí, bajo la bóveda de un cielo incontaminado y entre el susurro de hojas que solo conocían la caricia del Creador,
se gestó el primer gran conflicto de la voluntad humana. Adán y Eva, seres de una perfección que hoy apenas alcanzamos a vislumbrar, caminaban en una comunión tan íntima con la deidad que el tiempo mismo parecía detenerse en su presencia. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de santidad y vida, una voz discordante se atrevió a cuestionar el fundamento mismo del gobierno divino. El relato sagrado nos transporta a Génesis capítulo 3, versículo 1, donde se nos presenta a la serpiente, más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. En ese encuentro fatídico, no solo se puso a prueba la obediencia, sino la confianza absoluta en la palabra del Todopoderoso. Dios había declarado con una claridad meridiana en Génesis capítulo 2, versículo 17, «Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esta sentencia no era una amenaza arbitraria, sino una ley de la realidad espiritual. La separación de la fuente de la vida resulta inevitablemente en la cesación de la existencia. No obstante, el adversario de las almas, utilizando una retórica cargada de sofismas y una aparente benevolencia, lanzó el dardo que cambiaría el curso de la eternidad para la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 4, leemos las palabras que constituyen la base de todos los engaños posteriores. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis». Estas dos palabras, «no moriréis», representan la primera y más destructiva mentira jamás pronunciada en nuestro mundo. Fue un asalto directo al carácter de Dios, sugiriendo que el Creador era un mentiroso y que la desobediencia no conllevaba consecuencias fatales, sino una supuesta elevación hacia una sabiduría superior. Al considerar este drama cósmico, la mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte con una solemnidad que estremece el alma en sus escritos inspirados. Ella explica que este primer engaño es el fundamento sobre el cual Satanás ha construido su imponente estructura de falsedad a lo largo de los siglos. En la página 537 de su obra Cumbre sobre el conflicto de los siglos, se nos revela que el enemigo ha trabajado incansablemente para inculcar en la mente humana la idea de que el hombre posee una naturaleza inmortal por derecho propio. Esta doctrina, que no encuentra asidero en la revelación bíblica pura, ha penetrado en casi todas las religiones y filosofías del mundo, convirtiéndose en el caballo de Troya que permite la entrada de los engaños del espiritismo en los últimos días. Debemos comprender, con la precisión de un cirujano espiritual, que la Biblia es enfática respecto al estado de los que duermen. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, la palabra de Dios declara, «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Esta verdad es un baluarte contra las mareas del misticismo. Si los muertos nada saben, si su pensamiento perece en el mismo día en que entregan el espíritu, como afirma el Salmo 146, versículo 4, entonces cualquier comunicación que pretenda venir del más allá es, por definición, una impostura de origen demoníaco. La teología adventista, cimentada sobre un «así dice Jehová», reconoce que la inmortalidad no es una posesión intrínseca del ser humano, sino un don que se recibe únicamente a través de la unión con Cristo Jesús. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, se nos recuerda que solo Dios tiene inmortalidad. El hombre, en su estado caído, es un ser condicionalmente inmortal, es decir, su vida depende de su conexión con el árbol de la vida y, por extensión, con el autor de la vida. Cuando el pecado rompió ese vínculo, la sentencia de muerte comenzó su marcha lenta pero segura sobre la raza humana. La importancia de este tema para el tiempo del fin no puede ser exagerada. Estamos viviendo en una época donde lo sobrenatural es buscado con avidez, donde el cine, la literatura y hasta la educación pública saturan la mente de las nuevas generaciones con la idea de que la muerte es solo un umbral hacia otra dimensión de conciencia. Este es el terreno fértil que Satanás ha preparado para sus milagros mentirosos. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 616 de la misma obra mencionada anteriormente, nos advierte que mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás envolverá a la gente en sus engaños. Mientras que el último error crea un lazo de simpatía con Roma, el primero crea un lazo de simpatía con el espiritismo. Es vital que, como estudiosos de la profecía y amantes de la verdad, no nos dejemos seducir por la calidez emocional que ofrecen las supuestas manifestaciones de seres queridos que han fallecido.
El dolor de la pérdida es una de las fibras más sensibles del corazón humano, y el enemigo, con una crueldad sin límites, utiliza ese afecto para presentar apariciones que parecen tener la voz, los gestos y hasta el conocimiento íntimo de los que se han ido. Pero nuestra salvaguardia no reside en lo que vemos o sentimos, sino en lo que está escrito. En Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20, el profeta nos lanza un desafío que resuena con fuerza milenaria. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La estructura de este engaño es tan sutil que incluso muchos cristianos sinceros han caído en la trampa de creer que el alma es una entidad separada del cuerpo que continúa una existencia consciente tras el deceso físico. Sin embargo, si analizamos el concepto bíblico del hombre, vemos que somos una unidad indivisible. En Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Note que la Escritura no dice que el hombre recibió un alma viviente, sino que llegó a ser un ser viviente. La unión del polvo y el aliento divino dio como resultado el alma. Si se retira el aliento, el alma deja de existir como tal, volviendo el polvo a la tierra y el aliento a Dios que lo dio, como bien explica Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Esta comprensión antropológica no es un mero detalle académico, es la armadura que nos protege contra el espiritismo moderno. El espiritismo, lejos de ser una simple superstición del pasado, está evolucionando hacia formas más sofisticadas y científicas que apelan a la inteligencia y a la sensibilidad del hombre moderno. Se presenta bajo el ropaje de la psicología, del potencial humano y de la comunicación interdimensional, pero su núcleo sigue siendo la misma mentira edénica: no moriréis. Al avanzar en este estudio, debemos mantenernos firmes en la roca de la palabra. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta a que cada creyente deba estar tan familiarizado con las Escrituras que pueda detectar la más mínima desviación de la verdad. El tiempo del fin requiere una vigilancia espiritual sin precedentes, pues los prodigios que se manifestarán serán de tal magnitud que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos, según nos advierte nuestro Salvador en Mateo capítulo 24, versículo 24. Por tanto, nuestro estudio no debe ser superficial, sino una búsqueda profunda y reverente de la voluntad divina, permitiendo que el Espíritu Santo selle en nuestras mentes estas verdades eternas. Esta arquitectura del engaño, que tuvo su génesis en las ramas del árbol prohibido, no se detuvo en las puertas del Edén, sino que se filtró como un veneno sutil a través de los siglos, moldeando las cosmogonías de las grandes civilizaciones. Desde los embalsamadores de Egipto, que buscaban preservar el receptáculo físico para un viaje eterno del espíritu, hasta los filósofos de la Grecia clásica, quienes conceptualizaron el cuerpo como una cárcel del alma, la humanidad ha intentado desesperadamente negar su propia finitud. Sin embargo, al abrir las páginas de la Santa Escritura, encontramos un contraste asombroso que nos devuelve a la sobriedad de la verdad divina. El Señor Jesús, el Maestro por excelencia, utilizó una metáfora de una belleza y profundidad incalculables para describir el estado de aquellos que han partido de este mundo, el sueño. En el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 11, el Salvador declara con una calma que desarma el temor: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para los discípulos, cuyas mentes estaban aún nubladas por las tradiciones de su tiempo, estas palabras resultaban confusas, pero para el cielo, la muerte no es un estado de existencia consciente en otra esfera, sino un reposo silencioso a la espera de la voz del dador de la vida. Esta enseñanza es fundamental para desmantelar las pretensiones del espiritismo moderno. Si la muerte es un sueño, como también se afirma en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 15, entonces no hay almas en pena, no hay guías espirituales del más allá, ni antepasados que velen por nosotros desde el paraíso. Solo existe la promesa bendita de la resurrección en el día postrero. La mensajera del Señor, Elena de White, profundiza en esta realidad con una agudeza que solo puede provenir de la inspiración divina. En la página 544 de su libro sobre el conflicto entre el bien y el mal, ella explica que la doctrina de la inmortalidad natural del alma preparó el camino para el espiritismo moderno.
Si se cree que los muertos están vivos y conscientes, se abre de par en par la puerta para que los ángeles caídos se presenten bajo la apariencia de seres queridos. Este es el engaño maestro. Satanás sabe que el amor es más fuerte que la muerte, y utiliza nuestros afectos más sagrados para esclavizar la conciencia. No es de extrañar que en la segunda epístola a los Corintios capítulo 11, versículo 14, se nos advierta que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Al observar el panorama religioso actual, vemos con preocupación cómo esta mentira ha permeado incluso las filas del cristianismo profeso. Muchas denominaciones, olvidando el fundamento de la reforma y el rigor de la exégesis bíblica, han adoptado una visión platónica del ser humano. Al hacerlo, se han quedado sin defensas ante las manifestaciones sobrenaturales que caracterizarán el tiempo del fin. En la primera epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El espiritismo no es simplemente una práctica de adivinación en lugares oscuros, es una fuerza que se infiltra en los púlpitos, en la música sacra y en la experiencia mística subjetiva que pone el sentimiento por encima de la palabra escrita. Debemos ser precisos al analizar la naturaleza de estos engaños. El espiritismo del tiempo del fin no se presentará necesariamente como algo tenebroso o maligno a simple vista. Por el contrario, la mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en la página 552 que el espiritismo está cambiando sus formas, ocultando algunos de sus rasgos más repudiables, se reviste de un ropaje cristiano. Muchos verán en sus milagros y en sus mensajes de paz y fraternidad universal una evidencia del poder de Dios. Pero el estándar para el pueblo de Dios no es el milagro, sino la fidelidad a la ley y al testimonio. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, se nos revela que saldrán espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí radica la importancia de nuestra identidad adventista y nuestra misión profética. Somos llamados a ser los reparadores de portillos, los que restauran la verdad sobre el estado de los muertos y la vigencia de la ley de Dios. La mentira de la inmortalidad del alma es el puente que une al mundo secular con el ocultismo, y a la vez, es el terreno común donde se busca una unión ecuménica basada en experiencias espirituales compartidas en lugar de la verdad doctrinal. Por ello, debemos enfatizar lo que dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Note bien, amados, que la inmortalidad es algo que se viste en el momento de la segunda venida de Cristo, no algo que ya poseemos por naturaleza. La precisión teológica es nuestra salvaguardia. Si aceptamos que el hombre es un alma inmortal, entonces el sacrificio de Cristo pierde su significado supremo, pues la muerte no sería realmente el pago del pecado, sino una simple liberación. Pero la Biblia enseña en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, la cesación total de la vida. Cristo murió realmente, experimentó el silencio del sepulcro y resucitó victorioso para darnos la esperanza de que nosotros también, si dormimos en él, seremos despertados por el sonido de la final trompeta. En este contexto, la mensajera del Señor, Elena de White, nos insta a estudiar la Biblia con oración y humildad. En la página 633 de su obra citada, afirma que sólo aquellos que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán subsistir en el último gran conflicto. No bastan las buenas intenciones ni una fe basada en la tradición de nuestros padres. Necesitamos un conocimiento personal y experimental de las Escrituras. Debemos ser capaces de explicar por qué creemos en la mortalidad del hombre y cómo la doctrina del espiritismo niega la eficacia de la mediación de Cristo en el santuario celestial. El engaño es tan sofisticado que incluso apela a la ciencia. Hoy se habla de experiencias cercanas a la muerte, de memorias de vidas pasadas y de proyecciones astrales, todo bajo un barniz de investigación empírica. Sin embargo, estas son las profanas pláticas sobre cosas vanas de las que hablaba el apóstol. Como maestros de la verdad, debemos señalar que cualquier fenómeno que contradiga el «así dice el Señor» es una ilusión proyectada por el enemigo de las almas.
El espiritismo busca borrar la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la criatura, sugiriendo que todos somos parte de una divinidad universal y que, por tanto, no necesitamos un redentor que nos salve de nuestros pecados. Mantengámonos, pues, firmes en la plataforma de la verdad eterna. La luz que brilla desde el santuario nos muestra que el juicio está en marcha y que el enemigo está desesperado por desviar nuestra atención de la preparación del carácter. No permitamos que los cantos de sirena de una espiritualidad sin ley y sin muerte nos alejen del puerto seguro de la revelación divina. Cada versículo que memorizamos, cada verdad que atesoramos sobre el estado de los muertos, es un eslabón en la cadena que nos mantiene anclados a la roca de los siglos mientras la tormenta del engaño arrecia sobre el mundo. Al adentrarnos más en el laberinto de las decepciones finales, es necesario que comprendamos cómo estas falsas doctrinas actúan como los hilos de una red invisible que busca atrapar a la humanidad entera bajo una confederación de error. La palabra de Dios, en su infinita presciencia, nos ha advertido que el conflicto final no será meramente intelectual o político, sino esencialmente espiritual y sobrenatural. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14, se nos describe un poder que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esta capacidad de realizar prodigios no es una señal de aprobación divina, sino la herramienta predilecta del enemigo para validar la mentira de la inmortalidad del alma y el espiritismo. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz poderosa sobre este punto en la página 617 de su obra clásica sobre el gran conflicto. Ella señala que el espiritismo está hoy cambiando sus formas, dejando atrás sus aspectos más vulgares para revestirse de una apariencia de cristianismo refinado. Sin embargo, su esencia permanece inalterable. El peligro radica en que este espiritismo, cristianizado, será el puente que permita la unión de las grandes ramas del cristianismo con los poderes del mundo. Al aceptar la creencia de que los muertos están conscientes, las iglesias se vuelven vulnerables a recibir mensajes de espíritus que pretenden ser apóstoles o santos, los cuales declararán que la ley de Dios ha sido cambiada o que el día de reposo no tiene importancia. Esta conexión entre el estado de los muertos y la observancia de los mandamientos es vital. El enemigo sabe que, si logra convencer al mundo de que los muertos tienen sabiduría celestial, podrá utilizar esa autoridad supuestamente divina para contradecir las Escrituras. Imaginemos por un momento la fuerza persuasiva de una aparición que, con la apariencia de un reformador del pasado o de un ser amado, inste a la multitud a desobedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Frente a tal despliegue de poder sensorial, solo aquellos que estén firmemente anclados en el «escrito está» de las sagradas letras podrán mantenerse en pie. Como bien nos recuerda Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La teología adventista sostiene con firmeza que la verdad es una unidad indivisible. No podemos separar la verdad sobre el sábado de la verdad sobre la mortalidad del hombre. Ambos conceptos protegen la soberanía de Dios como creador y dador de la vida. Al enseñar que el hombre es intrínsecamente inmortal, el espiritismo niega la necesidad de la resurrección, por ende, le resta valor al regreso triunfal de Cristo. Pero la Biblia es clara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, al decir que, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La inmortalidad es una recompensa futura, no una posesión actual. Es fascinante y a la vez alarmante observar cómo la ciencia moderna, en ocasiones, parece dar la mano a estas ilusiones. Los estudios sobre la conciencia fuera del cuerpo y las teorías sobre un universo autoconsciente están preparando la mente secular para aceptar las manifestaciones espiritistas como fenómenos naturales aún no comprendidos. No obstante, la mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en la página 558 que Satanás ha estudiado los secretos de la filosofía de la mente humana por miles de años y sabe cómo usarla para sus fines. Él presenta el error de forma tan atractiva y lógica que, sin la guía del Espíritu Santo, la razón humana es fácilmente vencida.
Debemos considerar también el papel de la psicología y el misticismo en esta gran red de engaños. Muchos buscan hoy una espiritualidad sin compromiso, una conexión con el más allá, que no exija arrepentimiento ni obediencia a una ley moral externa. El espiritismo ofrece precisamente eso, una religión de sentimientos y experiencias donde cada individuo es su propio Dios. En la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo describe la venida del inicuo como obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amar la verdad significa estar dispuestos a seguirla aun cuando contradiga nuestros sentidos o nuestros deseos más profundos. La mensajera del Señor, Elena de White, enfatiza que el espiritismo será uno de los agentes principales en la formación de la imagen de la bestia. A medida que el mundo se sumerge en el caos, la promesa de paz y unidad a través de la comunicación con los espíritus parecerá una solución divina. Pero es una paz falsa, una unidad basada en la rebelión contra el cielo. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, se nos describe la caída de la Babilonia mística, que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta condición es el resultado directo de haber rechazado la luz de la verdad sobre el estado de los muertos y haber abrazado las fábulas del espiritismo. Como predicadores y maestros, nuestra tarea es elevar el estándar de la Biblia por encima de toda experiencia humana. Debemos enseñar a nuestras congregaciones que incluso si vieran a un muerto resucitar o a un ángel descender con un mensaje diferente al de las Escrituras, no deben dejarse mover de su fe. San Pablo fue radical en su epístola a los Gálatas capítulo 1, versículo 8, «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Esta firmeza no nace del fanatismo, sino del reconocimiento de que Dios es veraz y que su palabra es la única brújula confiable en medio de la tempestad final. La luz que recibimos a través del espíritu de profecía nos permite ver detrás del velo de los acontecimientos actuales. Vemos cómo el espiritismo penetra en la medicina, en la política y en el sistema educativo, preparando el camino para el último gran acto del drama. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 636, nos dice que el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar sus obras prodigiosas a nuestra vista. Tan semejante será lo falso a lo verdadero, que será imposible distinguir entre ellos sin la ayuda de las Santas Escrituras. Por eso, cada página de la Biblia debe ser para nosotros más preciosa que el oro fino. Debemos recordar que nuestra seguridad no reside en nuestra propia inteligencia, sino en la protección de Cristo. Él venció a Satanás en el desierto con un rotundo «escrito está», y esa es la misma arma que debemos empuñar hoy. El engaño de la inmortalidad del alma es una afrenta a la victoria de Cristo sobre la tumba, porque si el hombre no muere realmente, entonces la muerte de Cristo no fue necesaria para darnos vida. Pero nosotros proclamamos a un Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que ahora intercede por nosotros en el santuario celestial, preparándose para venir a despertar a los que duermen en el polvo de la tierra. Esta convergencia de fuerzas que hemos estado analizando no es un evento aislado en la cronología de la Tierra, sino la culminación de una estrategia milenaria diseñada para eclipsar la luz del santuario y someter la conciencia humana a un poder terrenal. Al observar el horizonte profético, vemos cómo se va configurando lo que las Escrituras y los testimonios inspirados denominan la Triple Alianza. Este frente unido, compuesto por el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo, constituye la infraestructura final del engaño. La mensajera del Señor, Elena de White, nos ofrece una descripción asombrosa de esta unión en la página 573 de su obra sobre el conflicto de los siglos, donde explica que el protestantismo tenderá la mano a través del abismo para asirse de la mano del poder romano, y que por encima del abismo estrechará la mano del espiritismo. Bajo la influencia de esta triple unión, nuestro mundo será testigo de una transformación en la percepción de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. El espiritismo actúa aquí como el cemento místico que une a dos sistemas que, históricamente, parecían irreconciliables. Por un lado,
El catolicismo romano ha mantenido durante siglos la creencia en la intercesión de los santos y el estado consciente de las almas en el purgatorio, una base teológica que es, en esencia, espiritismo con un nombre diferente. Por otro lado, el protestantismo, al abandonar el sólido fundamento de la Biblia sola y aceptar la inmortalidad natural del alma, ha quedado sin defensas ante las manifestaciones de los espíritus. El libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, nos presenta una visión solemne de esta realidad, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, que representa al espiritismo y a las fuerzas del ocultismo pagano, es el que da su poder y su trono a la bestia. Esta conexión no es meramente simbólica, se manifestará en la vida pública de las naciones. Veremos cómo mensajes atribuidos a espíritus de hombres ilustres o de supuestos mensajeros celestiales instarán a los gobernantes a legislar en contra de los mandamientos de Dios, especialmente en lo que respecta al santo sábado del cuarto mandamiento. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte en la página 632 que, a medida que el espiritismo se vuelva más influyente, los milagros que se realicen serán utilizados para validar la pretensión de que el domingo es el día que debe ser honrado por toda la humanidad. Se dirá que los espíritus están indignados por la falta de respeto hacia el falso día de reposo y que las calamidades que azotan la tierra, terremotos, tormentas e incendios, son juicios divinos por esta desobediencia. Este es el gran engaño, culpar a los fieles observadores de los mandamientos de Dios por los desastres que el mismo enemigo provoca. En este escenario, la libertad de conciencia, que es el don más preciado otorgado por el Creador, será asaltada. El espiritismo proporciona la justificación moral para la persecución. Si los espíritus declaran que una minoría está impidiendo la paz mundial y la bendición de Dios al negarse a seguir las leyes humanas sobre la adoración, la opinión pública se volverá rápidamente contra el pueblo de Dios. La segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, nos dice que Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta mentira tiene su raíz en la negación de la mortalidad humana y en la aceptación de una guía espiritual fuera de la palabra de Dios. Debemos entender que el espiritismo moderno ha aprendido a hablar el lenguaje de la ciencia y el humanismo. No siempre se presentará con túnicas de medium o en sesiones de espiritismo clásicas. Se infiltrará a través de la psicología que exalta el yo como divino, a través de la educación que enseña que la muerte es una transición evolutiva y a través de una política que busca una paz global basada en el consenso religioso subjetivo en lugar de la verdad objetiva. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 541, señala que Satanás se presenta como un benefactor de la raza humana, pretendiendo haber traído una nueva y más gloriosa era de progreso intelectual y espiritual. Sin embargo, para el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, este progreso es visto como lo que realmente es, la red final del cazador. Nuestra protección reside en la distinción clara entre lo que es humano y lo que es divino. La Biblia declara en el libro de Job capítulo 14, versículo 21, refiriéndose al hombre que muere, sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ellos. Esta declaración borra cualquier posibilidad de comunicación con los muertos y nos protege de las apariciones que pretenden traer consuelo o instrucción. La formación de la imagen de la bestia está intrínsecamente ligada a este engaño espiritista. Cuando las iglesias de los Estados Unidos, unidas sobre puntos comunes de doctrina que incluyen la inmortalidad del alma, influyan en el Estado para imponer sus decretos, se habrá formado la imagen descrita en Apocalipsis capítulo 13. El espiritismo será el factor que convenza a las masas de que este movimiento es de Dios. Se verán sanaciones asombrosas y se oirán voces que parecen venir del cielo, pero que en realidad son el eco de la rebelión original. Es imperativo que cada familia adventista sea un baluarte de verdad. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta a que el estudio del estado de los muertos no sea solo una teoría doctrinal, sino una experiencia viva de confianza en la victoria de Cristo sobre la muerte. En la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículo 26,
se nos dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Si la muerte es un enemigo que debe ser destruido por Cristo, entonces no puede ser un amigo que nos libere o un estado de transición hacia una vida superior de conciencia inmediata. La sutileza del engaño es tal que muchos que se consideran firmes en la verdad podrían ser sorprendidos si no están vigilando. Satanás conoce nuestras debilidades y el dolor que nos causa la pérdida de seres queridos. Él se presentará con la forma de un padre, una madre o un hijo fallecido, con palabras de amor y consuelo, para luego deslizar sutilmente una duda sobre la ley de Dios o sobre la necesidad del juicio investigador. Por eso, debemos estar tan saturados de la palabra de Dios que nuestra respuesta sea instantánea y firme: los muertos nada saben. Este conflicto final pondrá a prueba nuestra lealtad hasta lo más profundo. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Parte de esa angustia será la presión psicológica y sobrenatural ejercida por el espiritismo. Pero la promesa es que nuestro Miguel, el gran príncipe, se levantará por su pueblo. La verdad sobre la naturaleza del hombre y el sueño de los muertos es, en última instancia, una verdad que exalta a Cristo como el único que tiene vida en sí mismo y el único que puede darla. Al prepararnos para el cierre de esta exposición, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad de advertir al mundo. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14 es la única barrera contra la marea de espiritismo que amenaza con cubrir la tierra. Debemos proclamar con voz potente que el hombre es mortal, que el juicio de Dios ha llegado y que la única seguridad es la obediencia a todos sus mandamientos, incluyendo el que nos recuerda que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó en el séptimo. En medio del estruendo de los sistemas que se derrumban y de la confusión de las voces que pretenden hablar en nombre de lo divino, surge una melodía de esperanza que atraviesa el velo de la muerte y nos sitúa en la alborada de la eternidad. El conflicto que comenzó en las cortes celestiales y que tuvo su eco más amargo en el jardín del Edén, con aquella primera mentira sobre la naturaleza humana, está a punto de concluir bajo el resplandor de la justicia de Dios. La mentira de la serpiente, que ha resonado por 6000 años a través del espiritismo y la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, será finalmente silenciada por la voz de aquel que es la verdad y la vida. La esperanza adventista no es una ilusión mística ni una proyección del deseo humano de sobrevivir, sino que descansa en la realidad histórica y futura de la resurrección. En la primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos entrega la descripción más vibrante del evento que pondrá fin al dominio del pecado, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note, amados, que el apóstol no dice que las almas descienden del cielo para unirse a sus cuerpos, sino que los muertos, que han estado en un sueño silencioso e inconsciente, son llamados a la vida por la autoridad del Redentor. La mensajera del Señor, Elena de White, en las páginas finales de su visión inspirada sobre el desenlace del conflicto, describe este momento con una belleza que desafía el lenguaje humano. En la página 662 de su obra sobre el conflicto de los siglos, ella relata cómo la tierra tiembla ante la presencia del Rey de Reyes. Los sepulcros se abren, y de todos los rincones del mundo, aquellos que descansaron en la fe de la palabra de Dios surgen con la gloria de la inmortalidad. No es una inmortalidad natural que poseyeran antes, sino el don de la vida eterna otorgado en ese instante por la gracia de Cristo. Esta es la victoria final sobre el espiritismo. Mientras el enemigo intentó convencer al mundo de que la muerte no existía y que los hombres eran dioses en potencia, el regreso de Cristo demuestra que solo Dios es inmortal y que el ser humano depende enteramente de su Creador. En ese día glorioso, se cumplirá lo que dice la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria no reside en haber sobrevivido como espíritus incorpóreos, sino en haber sido rescatados del polvo por el poder de la resurrección. Como pueblo adventista, nuestra firmeza en estas verdades es lo que nos permite caminar seguros en medio de las sombras del tiempo del fin. Sabemos que la muerte es un descanso, un sueño reparador del cual el Maestro nos despertará.
Esta convicción nos libera del miedo a los aparecidos y de la seducción de las filosofías ocultistas. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta en la página 561 a que nos mantengamos del lado de la Biblia, pues Satanás hará su último esfuerzo por suplantar a Cristo mismo mediante manifestaciones espiritistas. Pero aquellos que conocen que los muertos nada saben y que solo Cristo es el dador de la vida, no serán engañados por los prodigios mentirosos del anticristo. Imaginemos el encuentro en la Canaán celestial, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, según nos consuela Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En ese reino eterno, la mentira de la serpiente será un recuerdo del pasado, una lección de lo que significa alejarse de la fuente de la vida. Allí, bajo la sombra del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, comprenderemos plenamente el valor del sacrificio de Cristo, quien se hizo mortal para que nosotros pudiéramos vestirnos de su inmortalidad. La teología adventista es, en esencia, una teología de vida. Al rechazar la inmortalidad del alma, exaltamos la soberanía de Dios y la necesidad absoluta de un Salvador. Al denunciar los engaños del espiritismo, protegemos la pureza de la comunicación con Dios a través del Espíritu Santo y su palabra escrita. No necesitamos consultar a los muertos porque tenemos al Dios vivo. No necesitamos buscar mensajes en las esferas de los espíritus porque tenemos la palabra profética más segura, como dice la segunda epístola de Pedro capítulo 1, versículo 19, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En este bloque final de nuestra meditación, debemos renovar nuestro compromiso con la proclamación de estas verdades. El mundo está siendo preparado para el gran engaño final, y nosotros somos los depositarios de la luz que puede romper esas cadenas. Cada vez que explicamos que el sueño de la muerte es la antesala de la resurrección, estamos destruyendo un eslabón del espiritismo en la mente de alguien. Cada vez que presentamos a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, estamos cerrando una puerta a las doctrinas de demonios. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 677 de su tratado sobre la historia de la redención, nos describe la entrada de los redimidos en la ciudad de Dios. No hay palabras para expresar la gratitud de aquellos que, habiendo permanecido firmes en la ley y el testimonio, ven ahora cara a aquel en quien creyeron. Allí, la inmortalidad será una realidad tangible, un flujo constante de vida que emana del trono de Dios y del Cordero. El gran conflicto habrá terminado. El pecado y los pecadores ya no serán. El universo entero estará limpio, y desde la más pequeña partícula de la creación hasta el mundo más vasto, todo declarará que Dios es amor. Mantengámonos, pues, firmes. Que nuestra fe no vacile ante las señales y prodigios que el enemigo despliega sobre la tierra. Recordemos que nuestra seguridad está en el «Así dice Jehová». Que cada versículo de la Biblia sea un sello sobre nuestro corazón y cada instrucción de la mensajera del Señor, Elena de White, sea un faro que guíe nuestros pasos hacia el puerto eterno. Estamos casi en casa. Las sombras de la noche están pasando, y el sol de justicia pronto aparecerá en las nubes de los cielos para reclamar a los suyos y poner fin, para siempre, a la mentira de la muerte.